y yo y todos tenemos, y que están en nuestra parte dogmática de la Constitución, en nuestros primeros 33 artículos, pero también en el 123, los laborales, o sea, los sociales. Entonces, los jóvenes tienen los mismos derechos humanos por el solo hecho de ser personas que cualquier individuo, que cualquier persona, sin importar su edad. Pero en este momento yo desarrollo un poco la idea de los derechos dominantes. No es que sean derechos especiales o exclusivos de la juventud, pero sí dominantes. Digamos, los derechos de oportunidad. ¿Cuándo es más oportuno el ocio? Bueno, usted y yo necesitamos el ocio para sobrevivir a tanta tensión, pero ¿cuándo es un niño sin ocio? Es un niño cuya capacidad de imaginar soluciones definitivamente se va a mermar. Entonces, la etapa más oportuna, por ejemplo, para el ocio, desde luego es la infancia, la adolescencia y la juventud. Es cuando tenemos que darles esa herramienta. El ocio para imaginar soluciones nuevas a problemas complejos y nuevos. Y por otra parte, la educación. La educación es un proceso para toda la vida, pero ¿cuándo es más oportuno? ¿A los 50, a los 60, a los 80? ¿O en la infancia, en la juventud y en la adolescencia? Entonces sí hay derechos dominantes, especiales para características singulares. ¿Y cuáles son esos derechos? Yo diría que además de los que ya conocemos, la vida, la salud, todos los que son de todos, en particular yo diría que estos derechos de los adolescentes y de los jóvenes particularmente tienen que ver con la educación, con el ocio y con el deporte. Podríamos decir que las y los jóvenes y adolescentes tienen particularmente que ejercer estos derechos. Estos derechos son especiales y dominantes de esta etapa, no exclusivos y inseparables, pero sí dominantes. Sobre todo el tema, lo decían ya los griegos y los romanos, corpus sano in mens sana, el cuerpo sano en mente sana, el ejercicio no como un lujo, sino como el desarrollo de un contenedor de una mente sana, ¿no? Entonces, podríamos decir que estos son derechos particulares, y yo agregaría uno más que a muchas personas puede sonarles como excentricidad, pero tiene que ver con la movilidad y podríamos decir está inscrito dentro del ocio, el turismo, la movilidad. A veces el que un joven o un adolescente pueda salir de los criterios familiares es muy importante, porque a veces la familia tiene sus propios techos de cristal, tiene sus propios umbrales de conocimiento. Entonces el que el muchacho salga, el que vea, el que vaya a la escuela, pues es un factor de protección y de comparación. Es necesario que el joven viaje, que tenga identidades, porque la juventud es justamente esta etapa de búsqueda de identidades. Entonces le andamos buscando en teorías de otros lugares y no vemos lo propio. México es el cuarto país de biodiversidad, rico en biodiversidad en el mundo. Todo el tiempo nos quejamos del clima. Busquen por favor en internet el clima que tienen en Noruega, en Finlandia, en Ecuador. No tenemos de qué quejarnos. Tenemos el cuarto país en biodiversidad, climas maravillosos. No tenemos noches de 72 horas. Entonces, estas identidades reconstruyen al joven, le dan posibilidades de identificarse y decir, oye, yo me quiero dedicar a la zoología o a la botánica o a la investigación submarina de los ecosistemas de Abulón en Baja California, que nomás hay 8 o 10 así grandes en la región. Entonces, esta parte del turismo y del ocio no es una pérdida de tiempo, al contrario, es una inversión y un llenar el tiempo en vez de robar, destruir. Lo que usted decía hace 8 días, doctora, también en relación a esto, que en otros países, enfoquémonos en los europeos principalmente, cuidan a sus jóvenes en relación, dándoles esto que usted señala, el turismo, el ocio, dándoles las facilidades para que viajen, conozcan, que se diviertan, pero, o sea, no en el sentido como se hace y que hablamos de ir como se le denomina hoy, al antro, lugares de estos,
que bueno, o sea, es también bueno, pero no nada más ese único enfoque. Sí, y efectivamente el tema, por ejemplo, de las redes sociales, yo traje muchos datos que a lo mejor para el público en general les suenan pesados, pero el tema de los instrumentos jurídicos, si usted me preguntara, ¿hay suficientes instrumentos jurídicos? Yo diría que hay los suficientes como para generar una serie de cambios comportamentales y de acciones gubernamentales, de políticas públicas. Hay los suficientes. Por ejemplo, nos hace falta estructurar muy bien, por ejemplo, una instancia del deporte en el Distrito Federal, un instituto del deporte. Tenemos una ley y modificaciones desde el 98, tenemos leyes de participación ciudadana, pues tenemos en el nivel local, en el Distrito Federal, y en donde dicen cómo va a participar la gente, que debe haber redes, que debe haber consejos, que debe haber... Pero el asunto es que se vaya volviendo una realidad general. Y que entonces, ¿quiénes son los primeros que deben de estar en los consejos? Esa es una postura personal también. Los jóvenes, para que aprendan la dificultad de hacer programas, para que vean la dificultad de implementar y llegar a las comunidades y que vayan incorporándose en esa... No creer que todo es tan fácil, sino que vayan ellos viendo las dos caras de la moneda, sus ideas, su creatividad, pero al mismo tiempo los problemas de la práctica. Entonces, a lo mejor no con el voto, no participación, con el voto y decir sí o no, porque les falta todavía muchas herramientas, pero sí con la voz, una participación obligatoria. Y no nada más a los electos o a los de 10, sino una participación plural. Entonces necesitamos que todas estas herramientas jurídicas se traduzcan en acciones que vayan siendo cada vez más cotidianas, en donde se involucre a los jóvenes y se les escuche, pero no de trámite, porque el tema es que ellos están en esta etapa de cambios en los que, como no saben lo que les pasa, quieren estar todos como muéganos pegados con sus amigos, y sus amigos están igual, pero pues habrá unos que están menos o más supervisados que ellos. Entonces, ellos quieren estar en ese muégano juvenil, conformando sus identidades, y tienen derecho a ello. Justamente esos son los derechos, ese derecho. Pero necesitamos, pues para eso, la transmisión generacional de adultos supervisando, de adultos comunicando, de adultos retroalimentando esas identidades, orientando esas identidades juveniles hacia aspectos constructivos. En un libro clásico, que no voy a citar, pero dice muy claramente la frase: en esta vida hay de todo, pero no todo conviene. Entonces se requieren estas orientaciones, porque hoy por hoy tenemos evidencia científica del consumo de los jóvenes a las computadoras es ya adictivo por el número de horas y por el tipo de actividad que realizan. Entonces, por ejemplo, hay un hallazgo pues de los últimos 5 años que nos dicen que la persona en una computadora tiende a crear una personalidad virtual. Como no me ven, como no me tratan, como no me comprueban, entonces soy otro que no soy y me reconstruyo y creo que soy sin ser. Es realmente algo muy complejo, pero nos está hablando de este consumo adictivo en donde estas virtualidades generan nuevas comunicaciones, pero que al final no podemos comprobar muchos resultados, ¿no? Yo no sé si usted ha leído, maestro, alguna comunicación de un sobrino, de un pariente, de un hijo, en donde de repente uno dice, ¿qué dice aquí? Sí, ¿verdad? Entonces cambiamos toda la semiótica, la atribución de significados, y entonces ahí es donde los puentes generacionales empiezan a romperse, y lo que necesitamos es fortalecer nuevamente esos canales de comunicación que requieren una escucha con una gran voluntad y muy especializada antes de querer darles la respuesta y lo que a ellos les suena sermón, ¿no? Porque si no, no podemos entrar a ayudarles, a acompañarles en esa construcción de sus identidades, que desde luego muchas no serán las nuestras, aunque seamos jóvenes todavía.